de azul con Jimena Ramírez. Queridísimos televidentes, con una alegría especialmente alegre, vuelvo a recibir esta semana al gran escritor, investigador intelectual Julio Valle Castillo. Con Julio hablamos la semana pasada acerca de nuestro extraordinario Rubén Darío. Hoy vamos a hablar acerca de los fundadores de Masaya, su ciudad natal. Bienvenido, Julio. Gracias. Éxito extraordinario tu entrevista la semana pasada. El pueblo de Nicaragua te aclama, te has lucido. Rubén Darío y Julio Valle Castillo están unidos ya de por vida. Eso sería lo ideal, que todo Nicaragua estuviera unida en Darío. A Rubén Darío, estoy de acuerdo. Entonces ahora hablemos un poquito de quiénes pues son sí, los fundadores. María Isabel Tiffer se ha propuesto hacer conversatorios de distintos temas, ¿no? Sí. Y un tema de este conversatorio, de su cafetín, es los fundadores de Masaya. Porque es un fenómeno muy interesante. Masaya quiere decir en náhuatl, Masatra Yan. Masatra, que quiere decir venado, y Yan, lugar. Lugar de los venados. Lugar de los venados no era Masaya, era toda la falda del volcán Nindirí. Porque lo importante eran 20 pueblos o 20 comunidades, de las cuales solo quedan 10 nombres. Dirita, Bombonací, Monimbó, Nindirí, en torno a la laguna de Masaya. Sí. Masaya no tenía ninguna importancia, era una comunidad más. Sí. Pero resulta que cuando se produce la colonia, Nindirí empieza a cierta decadencia económica. Y en Masaya, las comunidades deciden hacer un tiangue, que es el hoy mercado de la artesanía. Estamos claros. Se hace el tiangue y el tiangue inmediatamente atrae a todas las verduleras, agricultores, cazadores de las diversas comunidades que van desde Ticuantepe hasta Mazatepe, hasta un lugar de Mazatepe, Iván Iquinomo y Diriomo, Catarina, y entonces el auge que empieza a tener Masaya es de orden comercial. Comercial. Frutas, legumbres, Granos básicos, lácteos. En fin. Sí. Y ya para el siglo, después del terremoto, de la erupción de 1772, el 16 de marzo, que da la piedra quemada, que oculta un panteón indígena, mucha gente se queda en Masaya. Sí. Y se hacen barrios. Sí. O parcialidades. Masaya no tiene la forma cuadrangular de las ciudades españolas o de las ciudades, sino tiene una forma romboidal, Sí. que eran dos
encomiendas, don Gaitán, y otra encomienda. Y para arriba, Monimbó y Bombonací. Que sigue existiendo hasta nuestros Se días. les dice todavía ahí. Y el centro que iba hacia la laguna, desde la parroquia. Y entonces empezaron a quedarse familias indígenas de los barrios, empezaron a extenderse. ¿Cómo no? Apellidos que esto no es un problema clasista. Apellidos como Metoy, Ondoy, Godoy, cosa curiosa. Apellido Godoy es un apellido vasco. Y de pronto aparecen Masaya. Esos fueron, digamos, los primeros Pobladores, digamos. pobladores de la época colonial ya. Y ya después vinieron otro tipo de comerciante nicaragüense, chontaleño, que llevaba quesos a vender para toda la zona de Oriente. Estamos claros. Leoneses. Y muchas de esas familias se casaban los Claro, hijos sí. y se iban quedando. ¿Cómo no? ¿Ves? Algunas familias también fundadoras de la ciudad, del carácter que ya tuvo la ciudad, Sí. que se llamó San Fernando de Masaya. Su patrono No es titular no es San Jerónimo, Qué curioso. ese es el del pueblo. Increíble, porque ustedes se vuelan 3 meses Sí, celebrando a San Jerónimo, el doctor. Pero la patrona de Masaya es la Virgen de la Asunción. Sin embargo, la Virgen de la Asunción se ha opacado y es San Jerónimo Y es que tiene una similitud. San Jerónimo, desnudo, de barba larga, con la vieja del volcán, que tenía unas tetas que le llegaban al ombligo y dientes de perro, y le ofrecían los indígenas dones y sacrificios. Entonces en Masaya empezaron a llegar familias, Sí. incluso hasta el principio del siglo XX todavía llegaron familias que trajo Zelaya, que trajo Sacasa de otros países. Por ejemplo, los árabes de Masaya, que les dicen turcos, los Dabdú, los Fresh, los Dabul y los Abud. Incluso los del Carmen, la familia del Carmen, que vino, que se trasladó, a Managua y luego a Guatemala. Fueron, digamos, fundadores de la institucionalidad de Masaya. ¿Cómo? Es decir, alcaldía, se empezó a hablar de alcaldía. Por ejemplo, hay una familia que se perdió totalmente en Masaya, los Berroterán. Consta en los libros eclesiásticos ese apellido. Por ejemplo, los Abaunza son gallegos y se quedaron en Masaya. Y muchas otras familias se quedaron allá. Incluso bajaron de la Segovia muchas familias respecto al caso de la violencia que se vivía en Terrabona, por ejemplo.
cómo no. Muchas de esas familias fueron a vivir A sentarse allá. a Masaya. Sí. Otros profesionales, caso del doctor Aldubín, abuelo de María Isabel, Sí. era hondureño. Se casó con una hija de un ministro de Zelaya, don Gregorio Abaunza. Entonces, así se fueron los Rosales. Darío mismo, en un poema de un casamiento de uno de los Rosales, dice: Rosa de extraña región vino a ofrecer sus olores a la ciudad de las flores con todo Sí, su corazón. sí. Se quedaron allí. Los Rosales no son de origen de Masaya. Igual con muchas otras familias que de todo el país, por razones económicas, de comercio y porque también tenían más acceso fácil al agua. Por la Granada tenía el lago. el lago. Managua tenía El lago. Su Laguna. su lago Y y su lagunas. laguna. Y Masaya, Su laguna. su laguna. Claro. En torno a eso es que se produce digamos, el desarrollo urbano de Masaya. Cuando los movimientos de 1810 y 11, el rey don Fernando VII concede a Masaya un título leal vía. No le dicen noble. Noble, la muy noble La muy noble ciudad de Tacoma. ciudad, no, Sí. sino Leal Villa. la leal vía. Porque los españoles que se habían quedado ahí hicieron creer a don Fernando que el movimiento había sido sofocado en favor de la corona española. Entonces, por eso don Fernando concedió que San Fernando fuera el otro patrón de Masaya. Por eso el San Fernando, el Claro, equipo de del equipo de béisbol. béisbol de Por Masaya, eso claro. los fernandinos. Claro. Sí. Todo esto es una panorámica que se entrecruza antropología, etnología, bueno, hasta folclor. Dicen Masaya, la ciudad del folclor. ¿Cuál folclor? Está hablando de un Masaya. Todos los pueblos tienen su folclor. Masaya no es capital de ningún folclor de Nicaragua único. No. Todo pueblo tiene su folclor, es decir, su cultura popular. Sí. Pero en Masaya, como bailan 3 meses seguidos, pasan bailándole a San Jerónimo y tocando marimba, se ha adueñado, digamos, de eso, De ese título. de ese título. Que Diriamba no se lo concede, jamás. ¿Cómo? Diriamba no le concede ese título a los masayas, jamás. No, pero es que Diriamba es producto también, no del comercio, sino del cultivo del café, Sí, sí. Así que ya es otra cosa. que es otra cosa. Que ya fue el grano que abrió a Nicaragua para incorporarse al capitalismo mundial. De acuerdo. Tu mensaje final para el pueblo de Nicaragua que goza viéndote y escuchándote, Julio. Hay que ver, ya muchas tradiciones en Masaya se han perdido, otras se han pervertido, se ha perdido el sabor, pero la religiosidad
popular de Masaya es digna de una verdadera campaña turística. Lástima que nuestra laguna de Masaya está sucia. Un llamado Merecería, esto es un llamado a las autoridades. A las autoridades correspondientes. para que Masaya, la laguna de Masaya está totalmente sucia. Es un llamado para que la limpien y para que Masaya Para que la disfrute. limpien, eso Claro puede que sí. convertirse en hoteles, en lugares de diversión. Claro. Pero, por ejemplo, la parroquia de Masaya está diseñada con la misma columna serliana que la Catedral de León, que la diseñó el mismo hombre. Increíble. Un mulato guatemalteco que se quedó en Nicaragua. Increíble. Un mulato guatemalteco que se llamaba Diego José de Porres y Esquivel. Son una enciclopedia, Julio. Qué barbaridad. No puede pasar años escuchándote y no se aburre y aprende. Así es que vamos a tener que volver a traer a Julio Valle. Por ejemplo, para hablar de otros temas. La familia Caldera, Ajá. el apellido Caldera, es un apellido posiblemente portugués, lusitano. Los Caldeira, Estamos claros. de ahí se quedó Caldera. Así han ido evolucionando. Muchos apellidos. Muchos apellidos, muchas familias. Claro. Y asentando, haciendo tradición. Entonces, Haciendo crecer la ciudad. haciendo crecer la ciudad. Mil gracias, Julio. Encantada de haberte tenido nuevamente con Locura Azul, en compañía de este formidable Julio Valle Castillo. Quiero esperar y desear que este programa haya sido del agrado de todas y todos ustedes y decirles que yo les amo con Locura Azul. Chao. Locura Azul con Jimena Ramírez. Comenta sobre diversos temas de interés general.